Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y estamos explorando el tema de la huella de abandono, que es esta sensación de vacío interno que nos produce angustia existencial y desamparo, y que se formó a la hora de nuestro nacimiento y se fue perfilando, tomando una forma con base en cómo recibimos o percibimos que nos fueron otorgados los 7 valores del amor incondicional por parte de los primeros 7 años de nuestra madre y los siguientes 7 años por parte de nuestro padre. Cómo percibí recibir el afecto, el apoyo, el placer, la inspiración, la comprensión, el conocimiento, el reconocimiento. Y cómo después, si no supe yo trabajarlos en mí mismo, no resolví estas carencias y el trabajo de estos me los dieron en exceso, no los resolví por mí mismo en la etapa de la adolescencia, nos quedamos como eternos adolescentes. Y vamos esperando recibir ahora de nuestros amigos esos 7 valores. Y después pasamos a la pareja, donde es muy fundamental el cómo empezó a darse nuestras relaciones de pareja con nuestro primer amor. Que después, en algún momento, tal vez ya establecí formalmente una relación de pareja o de matrimonio, y donde también es cómo espero que esa persona de manera concreta me otorgue lo que yo necesito y en la medida que yo necesito estos 7 valores. Y que después, aunque ya no tenga sentido esa pareja porque ya no me los otorga como yo los necesito, pues ahora empiezo a hacer el traslado a los hijos, a los nietos, y continúo haciéndolo con los amigos o los padres si es que aún existen, generando ahora una conducta donde en vez de yo dar esos 7 valores, de dárselos a los demás, porque los estoy pidiendo, empiezo a generar los 7 antivalores y empiezo a tener comportamientos donde estoy con miedo, con apegos, con conductas compulsivas, con control, a generar violencia, incomunicación y caigo también en la autoconmiseración. Esto es parte de cómo se va desenvolviendo la huella de abandono a lo largo de nuestra vida y donde hemos revisado y qué tanto tienes tú sobre estos aspectos. Pero también cuando fuimos creciendo, fuimos aprendiendo cómo responder ante estas sensaciones de que no nos daban o no nos otorgaban el amor como nosotros lo esperábamos. Y también los padres nos fueron educando, inculcando ciertas costumbres, ciertas formas de vestir, de pensar, cómo llevar a cabo las tradiciones. Y se fue formando ese imaginario personal que va propiciando mi personalidad. Pero ahora, también mencionamos que el imaginario descansa en la huella de abandono. Vamos hoy a ir explorando qué sucede, cuáles son los efectos de la huella de abandono sobre cómo se integra mi imaginario, ese autoconcepto que yo tengo. Es el autoconcepto del imaginario es quien yo creo que soy, pero no soy. Vamos a empezar a ver cómo se forma, qué efectos trae en mi personalidad y por qué actúo como actúo. Pero para esto te voy a pedir que revisemos la siguiente imagen. Huella de abandono, el imaginario, los efectos en el desarrollo de la personalidad. Hemos comentado cómo la huella de abandono pues trae ese perfil de carencias o de excesos que yo percibí desde mi infancia. Y estos van formando
una personalidad, tienen incidencia en cómo se va formando mi personalidad, que es el imaginario. Cómo yo me percibo a mí misma a raíz de esos eventos que yo fui viviendo de pequeña o de pequeño y de cómo me fueron enseñando muchas cosas también mis papás que se fueron quedando ahí. Y entonces cuando yo percibía que no me daban el amor como yo lo esperaba o me lo daban en exceso, fue tomando efectos en cómo yo desarrollé mi personalidad, mi manera de ser y por lo tanto el cómo me percibo a mí misma. Pero mucho de eso también es, si tuve carencias, pues me sentía yo vulnerable y fui generando un sistema de defensa que pone en marcha aquel imaginario tome acciones al respecto cuando se siente amenazado. Y entonces, ¿qué ocurre con el imaginario? Que es un autoconcepto defensivo. Siempre va a tratar de sacar la espada, la daga, lo que sepa o lo que tenga para poderse defender. Porque no le gusta lo que está recibiendo de afuera. ¿Y por qué se defiende? Pues porque se genera una zona de miedos. Tiene esta huella donde siente este vacío interno, le produce angustia existencial, le produce desamparo y le da miedo porque no sabe qué hacer, no tiene confianza en lo que está haciendo en su día a día, en cómo resuelve lo que le sucede y no se puede mover de ahí o se mueve más bien a través de ese miedo porque ha perdido la confianza ontológica, no tiene confianza en sí mismo y tampoco tal vez tenga fuerza, muy seguramente no tenga fuerza para salir adelante. Y si alguien tiene miedo, la manera que responde es natural, genera una estrategia de defensa. Entonces, esta estrategia es como ponerse una armadura. ¿Cómo me defiendo ante lo que me está sucediendo afuera, que pueden ser múltiples situaciones las que vivo? Por un lado, tal vez con mi mamá, con otro con mi papá y después con mis hermanos, con mis compañeros de la escuela y de cómo fui aprendiendo en casa a defenderme de lo que no me gustaba, de lo que me hacía sentir mal, de lo que me hacía sentir miedo, de lo que me recordaba, lo que no me gustaba que me hicieran o que no me dieran, pues yo fui generando ciertos rasgos de mi falsa personalidad. Y va siendo una persona tal vez déspota o que maltrata a la gente o te vuelves víctima para que te ayuden o tal vez te haces muy seductor para que las personas pues hagan lo que tú quieres y todos esos rasgos los vas adquiriendo en tu personalidad y así te comportas. Así te comportas se fue configurando desde entonces y muchos de ellos seguramente los traes hasta el día de hoy. Otros tal vez se fueron transformando con las situaciones, haciéndose, disminuyéndose u otros agrandándose dependiendo de cómo te sentías tú en tu confianza ontológica. Pero de estos rasgos de la falsa personalidad, pues definitivamente siempre hay algunos que resaltan más. Y de aquí surge lo que se llama el rasgo dominante, que es aquel que repito más veces, el que domina sobre todos. Siempre tengo una manera de responder que rige sobre las demás. Entonces es importante que tú revises qué te sucede a ti. A lo mejor tu forma de responder, tu rasgo es poniéndote a llorar o gritando, enojándote,
en qué nivel, porque hay muchos niveles en que representas el enojo, la ira, el coraje, o te pones triste, o te vuelves indiferente con las personas, o tal vez les empiezas a dar muchos argumentos racionales para hacerlos sentir que ellos no saben, o les das otro tipo de argumentos donde pues más bien los envuelves y los confundes. Siempre tenemos una forma distinta cada quien de ir mostrando cuál es nuestro rasgo dominante cuando se presenta algo que no nos gustó. ¿Cuál te rige a ti? Y también sucede que este rasgo dominante, que es el que más se presenta, pues obedece también a tu punto más vulnerable de tu huella de abandono. Aquello a lo que es para ti insoportable, que es a lo que eres susceptible, algo que no te gustó que te hagan y que sientes que te hiere hasta lo más hondo de tu ser. Y la respuesta que das, pues se te sale de control. Se te sale de control y puedes tú responder de una manera muy exagerada y ni tú tal vez ni los demás alcancen a comprender qué ocurrió ahí. ¿Por qué esa respuesta tan desmedida ante un evento que tal vez, pues, en otras circunstancias o para otras personas, pues no era para tanto? Incluso tú mismo ya después puedes ver, pues es que no era para tanto que me enojara o me pusiera tan alterado. Lo que sucede simplemente es que nos pegaron donde más nos duele. Y donde más te duele es donde tu huella es más vulnerable. Ahí está la susceptibilidad. Y aquí vamos viendo cómo la huella de abandono va incidiendo en la formación de nuestro imaginario, en la formación de nuestra falsa personalidad. Cuando somos pequeños, no podemos nosotros sobrevivir por nosotros mismos. Un bebé no puede sobrevivir si no tiene alguien que lo cuide, que lo alimente, que le dé todo lo que él necesite. ¿A ti alguien te cuidó? Pudo haber sido tu mamá, tu papá, alguna tía, tu abuelita, a lo mejor tuviste que ir con alguna niñera, alguien, pero alguien te cuidó y por eso estás aquí. Y como haya sido, porque tal vez no fue todo amor y dulzura, ¿verdad? Precisamente ese es el efecto que va teniendo en cómo se integra mi huella de abandono. ¿Qué carencias tuve en cómo recibí estas 7 fuentes? ¿O qué excesos tuve y de qué manera han incidido en mí en que yo haya recibido ahora con exceso cualquiera de ellos? Pero en cualquier caso, todo esto tuvo efectos en mi personalidad. Porque cuando eres pequeñito, pues tú no sabes que si tu mamá o quien te esté cuidando se va un rato, tú no sabes que va a regresar. Y el bebé vive miles y miles de miedos a lo largo de su vida. Imagínate en un día cuántos abandonos o sensaciones de abandono vivió. Si era su mamá, en una condición ideal, digamos, donde la mamá está con el bebé todo el día, de todos modos la mamá lo tiene que dejar solo para ir a preparar su alimento o el cuidado de su ropa, lo que necesite hacer y lo mismo para ella y la familia. Pero cada vez que el bebé se quedaba solo, vivía estos miedos de no saber si su mamá iba a regresar porque él no podía subsistir por sí mismo. Ahora imagínate eso aplicado a las distintas circunstancias que se pueden dar en la vida, donde para empezar, quien no te cuida, pues es a lo mejor tu mamá, te tiene que cuidar otra persona. Y a lo mejor esta persona también tiene otras múltiples actividades, además de muchísimas variantes que se pueden ir presentando
Y eso va multiplicando las sensaciones o los escenarios en los que nosotros vivimos muchos miedos porque no nos sentíamos y no teníamos las posibilidades de sobrevivir por nosotros mismos. Eso se fue integrando en nuestra memoria, esos miedos. Y entonces cada vez que algo ya después más grandes sucedía algo así que nos recordaba aquello, que nos iban a dejar abandonados y que no íbamos a poder sobrevivir, pues fue generando esta zona de miedos, donde también con las cosas que iban sucediendo, aunque estuviera con mis papás, también era cómo me iban condicionando ellos el amor, porque también me generó una sensación en que el papá me dijera, sabes que si no sacas puros dieces, pues no te voy a querer, que sea tu mamá la que te firme tu boleta. ¿Y eso tú cómo lo percibías? Como un rechazo por parte de tu papá, te estaba condicionando el amor. O cuando tenían que ir por ti a la escuela y no te recogían a tiempo y tú te tenías que estar esperando y se iban todos los niños y tú te ibas a quedando al final. Y eso se repetía de una manera constante. ¿Y tú cómo sentías este abandono? Eso se fue integrando en tu personalidad, en esa zona de miedos. Y te da miedo cada vez que se presenta una situación similar, ahora ya de grande. ¿Qué miedos te van dando? Tú mismo te puedes ir dando cuenta en tu forma de reaccionar. Porque cuando sientes esos miedos, pues también vas generando estrategias de defensa. Y esa estrategia de defensa es algo con lo que yo me siento amenazada. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Y entonces empiezas, de acuerdo a tus características, a desarrollar ciertas actitudes, pero son para defenderte. Y tal vez sientes que alguien te ataca por cómo actúa y tal vez tú te cierras en ti misma o tal vez te le vas encima con palabras o con golpes o te pones triste y te pones a llorar. Todos son estrategias de defensa. Cada quien va a ir generando las propias. Pero también eso va haciendo que tú tengas ya unos rasgos de la falsa personalidad. Y tal vez te vuelves una persona perfeccionista, una persona exigente, o tal vez te vuelves una persona muy dedicada al estudio, pero en el fondo lo que estás tratando tú de cuidar es pues que te acepten, ¿no? De sacar buenas calificaciones para que no te rechacen tus papás. Pero después ya lo vas haciendo en el trabajo. Y todos son rasgos donde a lo mejor el cumplido o la cumplida o la que saca 10, tal vez en el fondo esté con esta sensación de evitar ese miedo. Y su estrategia de defensa es, pues me vuelvo muy estudiosa. Y después pues soy la niña aplicada o el niño aplicado de la escuela. O tal vez soy el niño muy conflictivo que le dicen algo y se enoja y se va sobre los demás. Y vamos adquiriendo ciertos rasgos, cada uno de nosotros. Tenemos muchos rasgos en nuestra personalidad. De todos esos rasgos que vamos formando, alguno es el que más utilizas, en que en la mayoría de las situaciones es el que más se presenta. Ese va a ser el rasgo dominante. Y de ese rasgo dominante es como una estructura. De ahí cuelgan todos los demás rasgos. De ahí se derivan. Este es el que los está sosteniendo y los demás de ahí se van derivando. Es importante que vayas revisando cómo se da en ti. ¿Cuál es el rasgo con el que más respondes? Esto ya requiere un trabajo de mucha autoobservación. De otra manera, pues podrás ir notando distintos rasgos y son buenos conocerlos porque
vamos a trabajar con este imaginario, pero te vas a dar cuenta cómo el trabajo profundo es distinguiendo cuál es tu rasgo dominante y a qué obedece. Porque también traemos lo que es la susceptibilidad. La susceptibilidad es aquello ante lo que yo respondo de una manera desmedida, en donde soy más vulnerable, donde me protejo y saco todo mi armamento que tengo, todo con lo que dispongo, ahí sale. Y también es con lo que necesitamos trabajar, que es aquello en donde eres altamente susceptible. Te invito a que vayas observando cada uno de estos rasgos, porque es como se va conformando tu imaginario con base en cómo vives o cómo te está configurada tu huella de abandono en ti mismo. Y anótalos. Anótalos porque esto te va a ayudar mucho a conocerte a ti y sobre todo a que vayas identificando y ahora cómo puedo ir cambiando, transformando cada uno de estos rasgos. ¿Cómo puedo ir sanando yo esta susceptibilidad? ¿Cómo puedo yo ir transformando este rasgo dominante y ya no ir por la vida todo el tiempo respondiendo de una manera muy constante de la misma forma? Y donde le hago daño no solo a los demás, sino sobre todo a mí mismo. Te invito a que lo vayas tú revisando con tu autoobservación para que podamos trabajar sobre ello. Muchas gracias.